Muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar con nuestra quinta semana de este primer módulo. Ya estamos a estas 2 semanitas de haber terminado. Vamos a realizar, igual que siempre, una revisión del trabajo de la semana, aclarar las dudas por si alguien tiene alguna duda en particular con las actividades y verificar si tienen alguna otra duda con respecto a lo correspondiente del curso. ¿Listo? Entonces, si alguien tiene alguna duda o algo, por favor lo puede ir colocando por el chat y vamos a ir resolviendo este tipo de inquietudes. Entonces, vamos a empezar. Esta es la semana número 5 del primer curso. Por favor, como ya les he dicho antes, verifiquen que si nos encontremos en el curso de contenido de las matemáticas de primaria, deberíamos ir a esta semana en el que se llama magnitudes y medidas, medidas directas. Entonces, para revisar esta semanita nos corresponde entonces magnitudes y medidas directas. Para ello entonces tenemos dividido nuestro trabajo en 5 secciones. La primera, que es una magnitud y tipo de magnitudes; la siguiente, medida de magnitudes y unidades de medida; conceptos y procedimientos; medida directa de magnitudes; estimación; y evolución histórica y social de las unidades de medida. Entonces vamos a empezar por nuestra primera sección, que es una magnitud y tipo de magnitudes. En esta que nos aparece acá, entonces, al igual que hemos tenido al transcurrir este curso, vamos a tener un video de introducción donde vamos a verificar qué es lo que se va a tratar esta semana, un mapa conceptual con las temáticas de introducción, nuestro cuestionario práctico, otro video ya con la temática en particular, el mapa conceptual, y 2 cuestionarios de actividad de aprendizaje que se realizan externamente. Entonces vamos a verificar rápidamente de qué se compone esta semanita. Entonces para ellos tenemos magnitudes, introducción, tenemos atributos de un objeto. Dentro de los atributos de un objeto hay algunos que son magnitudes y hay otros que no se consideran magnitudes, y es lo que vamos a verificar. Nuestro interés son las magnitudes. ¿Cuáles magnitudes? Las magnitudes que se pueden medir. Y dentro de los ejemplos tenemos 2: la dureza y la longitud. ¿Listo? En este caso, vamos a ver cuál es la diferencia de ellas dos y a cuál se le puede considerar magnitud y a cuál no. Es la idea de la semana. Entonces, vamos a verificar la primera partecita que tenemos acá: magnitudes, tipos de magnitud. Entonces, tenemos la parte de las magnitudes. Dentro de lo que hablábamos, decíamos que las magnitudes son aquellos atributos que tienen un objeto, y esas magnitudes son magnitudes medibles. Dentro de las magnitudes que podemos medir es la longitud y el área. Dentro de las magnitudes que no podemos medir está el color. A la longitud y el área le podemos dar un número. En el caso del color, no es medible porque no puedo decir si ese color es más intenso que el otro. No es una medida la que se va a tomar el hecho de que yo diga si es más o menos intenso. Entonces, por eso no sería magnitud. Aparte, para que sea magnitud, se pueden hacer combinaciones con ellas, y entre ellas tenemos la longitud de una mesa por aparte y la longitud de un bolígrafo, y yo puedo hacer la suma de las 2 cantidades para saber cuál es la longitud total de la mesa y el bolígrafo. Una magnitud de un objeto me va a permitir poderlas comparar, y lo que hicimos anteriormente, poderlas, en este caso, hacer la suma o adicionar las medidas que estamos revisando. Tipos de magnitudes: tenemos 2 magnitudes, unas magnitudes que se llaman escalares y otras magnitudes que se llaman magnitudes vectoriales.
Dentro de las magnitudes escalares, entonces yo voy a encontrar la longitud y dentro de las magnitudes vectoriales voy a encontrar la fuerza. Las magnitudes que generalmente vamos a nosotros a trabajar en primaria son la longitud, la superficie, el volumen, que es el espacio que ocupa el objeto, la capacidad, que es la cantidad que cabe dentro de la masa. Entonces tenemos cantidad de material y por ende es una magnitud escalar. Dentro del peso tenemos que es la fuerza que ejerce la gravedad en un lugar y es una magnitud vectorial. El valor monetario, el tiempo y la amplitud de A son las que trabajamos en ese caso en primaria. Dentro de las comparaciones, entonces, para la magnitud las podemos comparar utilizando, colocando las dos medidas en los mismos extremos para hacerlas coincidir y ahí poder decir cuál es la medida de ellas. También puedo superponer una figura sobre la otra para saber cuál es su longitud. En el caso de la superficie, figuras planas que coinciden y puede requerir de descomposición. Como habíamos hablado alguna vez, si utilizamos de pronto el Tangram, sabemos que una figura más grande la podemos dividir en las partes o las sesiones que tiene un Tangram. La capacidad, cuando albergan la misma masa, en este caso podríamos hacer la comparación entre eh, entre la cantidad, por ejemplo, de líquido que le cabe a una botella o a una jarra, a pesar de que no sean de la misma forma. ¿Listo? Y pues el volumen, que es el caso en el que ocupan el mismo espacio. Uno de los ejemplos que nos daban de pronto era como con las frutas, que ocupaban, tenían el mismo volumen porque la que hacían era ocupar el mismo espacio. Listo. Dentro de estas medidas podemos distinguirlas, lo que estamos ahí hablando en este caso, podemos clasificarlas, todas las que tenemos ahí, son medidas que podemos cuantificar y eso es lo que nos dice si son magnitudes o no son magnitudes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Dentro de las medidas de factor monetario, como cuáles serían, como qué ejemplo? Entonces, en las de valor monetario tenemos que tener nosotros en cuenta, bueno, ya voy a mirar acá, así eso es lo que están preguntando. Vamos a tener en cuenta que dentro de las medidas del valor unitario debemos también primero distinguir en qué moneda estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con los pesos. Dentro de los pesos yo tengo medidas de valor monetario que son antes cuando se trabajaba los centavos, los miles. Entonces, esas son las medidas monetarias. Por ejemplo, si yo te hablo que lo que vamos a hacer es trabajar en el caso del euro, se trabaja con céntimos. Entonces, dependiendo la unidad de moneda que se trabaja en el país o con el que tú vas a trabajar, ellos tienen una división para poderlas cuantificar. ¿Listo? Y por lo mismo, ya nosotros sabemos que en el caso de el valor monetario, es poder hacer esas transformaciones entre una moneda de un país y otra moneda de otro país. ¿Listo? Ah, es lo mismo como que hacer las conversiones, ¿cierto? En ese caso. Exactamente, sí, señor. Ahí lo único que les estoy diciendo precisamente es tener en cuenta la moneda que tú estás utilizando para poderlas hacer. Entonces, si estás en dólares americanos o si estás hablando de pesos colombianos, de peso mexicano, entonces es exactamente lo que tú estás haciendo. Poder hacer la conversión entre ellos. ¿A cuántos monedas equivalen 1.000 pesos, por ejemplo? Entonces, eso es lo que trabajas en el valor monetario. Ese tipo de equivalencias, mejor dicho.
Bueno, ¿Listo? Sí, señor. De esta parte que estamos trabajando, ¿alguna pregunta, alguna otra duda que quieran que podamos hablar? Listo. Entonces vamos a revisar, en este caso, una de las actividades que teníamos precisamente de esta semana. Entonces vamos a mirar una de las que tenemos acá. Recordarles también, muchas veces molesta un poco estas aplicaciones, entonces ya sabemos que toca aceptar y tener mucha paciencia, tener una buena conexión a internet, solo darle un clic en esta parte hasta que cargue. Si no les está cargando, no solo con esta, sino de pronto a ustedes no les está cargando alguna de las actividades, les recomiendo por favor que hagamos el cambio de explorador. Por ejemplo, yo en este caso tengo Google Chrome, pero si no me llegara a funcionar, pueden utilizar Safari, Internet Explorer y prueben si ahí ya la actividad les vuelve a abrir. ¿Listo? Porque sé que algunos han tenido inconvenientes, entonces verifiquemos eso, la conexión. Revisemos también en otro explorador a ver si ahí ya nos abre, porque pues muchas veces tienen bloqueados algunas páginas emergentes o algunas cosas así. Como se dan cuenta, aquí me sale no seguro, entonces de pronto por eso es que el Internet, el explorador que están utilizando no nos permite abrir la página. Entonces, es la actividad de aprendizaje, ya sabemos que en estas externas no tiene calificación, pero sí dentro de la parte que revisa Coursera debe aparecer que ya se realizó. También hablamos la vez pasada, si no les aparece el chulito en verde, no importa, desde que al final nos salga que ustedes ya realizaron esta actividad. Podemos repetirla las veces que deseemos hacerla. Si la respuesta que yo elegí no es correcta, nos manda a otra respuesta, a otra pregunta para revisar en qué errores en el que estoy incurriendo. Entonces tenemos en el siglo III antes de Cristo, el rey que gobernaba Siracusa pidió a un orfebre que le hiciera una corona con un lingote de oro. Al recibirla, el rey mandó a llamar a Arquímedes, un famoso matemático de la época, para que verificara si la corona era de puro oro o contenía plata. Pensando en este trabajo y mientras tomaba un baño en su tina, Arquímedes se percató de que el nivel del agua subía cuando él se sumergía y además que se desbordaba de la tina. Enseguida comenzó a asociar conceptos y sin vestirse salió corriendo para las calles gritando, Eureka, lo he encontrado. En el experimento de la tina de Arquímedes, ¿a qué corresponde la cantidad de agua que sale de la tina cuando él se sumerge? Primero, corresponde al volumen del cuerpo de Arquímedes, es decir, la porción de agua, la porción de cuerpo sumergida y la cantidad de agua que sale de la tina ocupa el mismo espacio. Corresponde al volumen de Arquímedes, es decir, el cuerpo de Arquímedes y la tina ocupan el mismo volumen. Corresponde a la superficie del cuerpo de Arquímedes porque él cabe en la tina, dado que su cuerpo tiene la misma superficie que la tina. Corresponde a la capacidad del cuerpo de Arquímedes porque su cuerpo alberga en su interior la misma masa que la tina puede albergar. Entonces les voy a dar unos minuticos, igual por el chat, o si alguno desea hablar, cuál considera que es la respuesta, si alguno quisiera decirnos por qué cree que esa es la correcta. Diana nos dice que para ella es la A, alguno otro.
Perfecto. Algunos de los que dieron la respuesta quisieran comentarnos por qué consideran que es la A, que la A es la respuesta correcta. Vamos a ir revisando las otras opciones y ya verificamos por qué podría ser la respuesta A. Entonces, miremos la B. Corresponde a la superficie del cuerpo de Arquímedes, porque él cabe en la tina, dado que su cuerpo tiene la misma superficie que la tina. Entonces, recordemos que en el caso de superficie, superficie hace la referencia al área. ¿Listo? Entonces, en este caso lo que quisiéramos decir es que Arquímedes tiene el mismo área que tiene la tina y pues sabemos que en ese caso no sería correcto. Me salté una, perdón. La segunda decía, corresponde al volumen de Arquímedes, es decir, el cuerpo de Arquímedes y la tina ocupan el mismo volumen. En este caso, igualmente, sí estoy hablando de volumen, pero no es precisamente el volumen del cuerpo, sino estamos hablando es con respecto a la cantidad del agua que se sale de la tina. Y lo mismo la capacidad. En el caso de capacidad, nosotros sabemos que la capacidad lo que mide es que tengan la misma cantidad de masa. Es decir, en este caso sería la comparación entre la tina y Arquímedes. Y quiere decir que Arquímedes y la tina pueden albergar la misma cantidad de agua. Y pues en ese caso no tendrían el mismo valor, por eso vamos a colocar la primera respuesta. Precisamente, si dos objetos ocupan el mismo espacio, entonces estos objetos tienen el mismo volumen. En este caso, a medida que el cuerpo de Arquímedes se sumerge en la tina llena de agua, ocupa un volumen correspondiente a la cantidad de agua que sale de la tina. Eso quiere decir que cuando él entra, desplaza el agua fuera de la tina y lo que quiere decir es que en ese caso la cantidad de agua que él saca de la tina tiene el mismo volumen que él porque están ocupando ese espacio. ¿Listo? Acá le damos en continuar y lo que yo les había dicho. Puede que no nos salga todavía el chulito en verde, pero acá sale que su puntuación es 4 sobre 4 y su calificación 100 sobre 100. Eso quiere decir que ya realizamos la actividad. Entonces, para que no entremos en preocupación, que todavía no salen los verdes, muchas veces se demora en salir, no hay ningún problema porque ahí ya verificamos que sí la realizamos. Entonces, esa era nuestra primera parte, que es magnitud y tipo de magnitudes. Antes de retomar la siguiente partecita, no sé si tengan alguna otra pregunta, algo que quisieran retomar antes de empezar con respecto a las magnitudes, los tipos. Entonces nos vamos a medida de magnitudes y unidades de medida, conceptos y procedimientos. Igualmente tenemos nuestro video y nuestro mapa. Entonces, en este caso, vamos a verificar cuáles son las formas de medir, por ejemplo, el área del suelo del salón. Entonces tenemos dos formas de tomar esa medida. Puedo tomar una medida que sea directa, una medida que sea indirecta, o en este caso realizar la estimación. Dentro de la medida directa, vamos a retomar una unidad de medida para poder hacer la medida directa. Tengo que definir cuál es la unidad de medida para poderla utilizar. ¿Listo? Por ejemplo, recubrir con cuadrados y contar la cantidad de cuadrados. ¿Listo? Todos estos cuadrados deben tener la misma magnitud, entonces tomo cuadrados de la misma magnitud, recubro el piso del salón y después cuento cuántos cuadritos hay. Pero lo más importante de la medida directa es utilizando una unidad de medida, definiendo. Medida indirecta, utilizando otra magnitud
para poderla encontrar. Eso quiere decir utilizar también una fórmula para encontrar el valor de la magnitud. Con esto puedo medir el largo y el ancho del salón, luego realizo la operación entre ellos dos, que sería la multiplicación, y encuentro la medida del salón. ¿Listo? Entonces, esas son las dos maneras: directa, que sería utilizando un objeto en específico, una figura en específica, y recubrir para contar cuántos cuadrados son, o tomar dos magnitudes diferentes, que serían en este caso el ancho y el largo, y realizar la operación para encontrar el valor. La estimación. En la estimación no tenemos que tomar ninguna medida, sino podemos revisar el salón y dar un valor aproximado de cuánto tendría el área del suelo de este salón. Para ello, lo que acabamos de decir, vamos a tener las unidades de medida. Es súper importante definirlas, como ya lo vimos, tanto para el proceso y poder encontrar el resultado. Hay dos tipos de unidades de medida: las no estandarizadas, o también conocidas como arbitraria, que sería, por ejemplo, utilizar las partes del cuerpo. Lo único es que no es una medida muy veraz, porque se pueden obtener diferentes resultados, ya que pues si ponemos de pronto a los niños a medir con los pies, con los brazos, pues la medida entre ellos no va a ser la misma, puede obtener un resultado diferente. Medidas estandarizadas, que son las medidas que nosotros utilizamos comúnmente en el sistema decimal de medidas, y para eso tendríamos el metro como la unidad principal, y ya sabemos que ahí de ellos se van a derivar unas unidades más, como los centímetros, los kilómetros, para poder tomar estas medidas. Igualmente tenemos nuestras dos actividades. Verifiquemos la primera del combustible. Entonces, eh, nuestra actividad sería: el velocímetro es un instrumento que indica la rapidez con que se mueve un automóvil. Por ejemplo, en la figura a la izquierda indica que el auto viaja a 120 kilómetros por hora. En el tablero de un acto también encontramos el indicador de nivel de combustible, que está a la derecha de la figura, que indica la cantidad de combustible que queda en el tanque. Si quisiéramos calcular el rendimiento del combustible, solo tendríamos que dividir la distancia recorrida entre el volumen final de la gasolina en el tanque, y ya está. En este caso, ¿a cuáles tipos de mediciones corresponden la rapidez y el rendimiento? La rapidez se calcula de forma indirecta y el rendimiento en forma directa. La rapidez se calcula de forma directa y el rendimiento indirecta. Tanto rapidez como rendimiento se calculan de forma indirecta, y tanto rapidez como rendimiento se calculan de forma directa, según lo que nosotros acabamos de ver. Para calcular estos dos valores, los puedo hacer directa o indirectamente. Diana dice que para ella es la B. Sonia también. ¿Alguno otro? ¿Algo que me quieran decir por qué consideran que es ese valor? Listo, la B. Muy bien. Ya dijimos ahorita que para la forma directa, que haya algo con lo que lo podamos medir sin necesidad de utilizar ninguna fórmula. Y en la indirecta sí debo realizar alguna fórmula para poderlo calcular. Entonces vamos igual a verificar.
exactamente lo que ustedes dicen. En el caso de la rapidez, precisamente acá nos decía que se obtiene directamente a partir del velocímetro. Él nos dice a cuántos kilómetros por hora se encuentra en el viaje la persona, mientras que el rendimiento nos estaba diciendo acá que para encontrar el rendimiento tendríamos que dividir la distancia que se recorre entre el volumen final de la gasolina. Y para poderlo hacer ya tengo que realizar una operación entre los kilómetros y la cantidad del combustible, y al tener una operación ya sabemos que ya no sería una medida directa, sino una medida indirecta. Le damos igual en continuar, lo mismo que dijimos, ya realizamos nuestra actividad y podemos devolvernos a nuestra página inicial. Esta parte estaba bastante corta, no era mucho lo que teníamos que revisar acá. Vamos a entrar un poco más en la medida directa y hablar un poco precisamente más a fondo de ella. Entonces, magnitudes, pasos para medir, medida directa. Lo que hablábamos hace un momento, hay que fijar una unidad de medida, una cantidad, establecer la comparación de la cantidad, pues que veces que se va a realizar la medida, es decir, comparar la cantidad, medir con la unidad de medida. Entonces, tengo la cantidad que voy a medir y vamos a verificar la unidad de medida que yo ya había escogido, cuántas veces se puede establecer o cuántas veces se puede verificar que cabe ahí. Entonces, esa sería la forma de realizarlo. La medida, asignar la medida como el número de veces en las que cabe. Entonces, yo acá yo verifiqué con cuál se va a realizar y ya el resultado es esa unidad de medida, cuántas veces cabe en el espacio que estoy decidiendo medir. Dentro de los ejemplos teníamos lo mismo. Puedo utilizar un cuadrado, alguna figura geométrica, superponerla y realizar la medición. Dentro de esto generalmente recordamos que vamos a utilizar, por ejemplo, cuadrados, rectángulos, triángulos, porque con algunas otras figuras geométricas se puede estar perdiendo la medida porque no cabe exactamente en nuestra figura, ¿listo? Entonces, hay figuras que no podremos utilizar porque no sería tan certera la medición al ver que no cabe totalmente dentro de lo que vamos a medir. ¿Listo? Para eso tenemos esta actividad de cálculo de áreas. Y precisamente lo que estábamos diciendo. La maestra pide a los estudiantes que calculen el área de las figuras A, B, C y D utilizando como unidad de medida el cuadro morado y el rectángulo azul. ¿Cuál medida no es correcta? A y B miden 4 unidades moradas y una azul. C mide 6 unidades moradas y 4 azules. Y D mide una morada y una azul. A mide 5 unidades, B mide 6, C mide 10 y D mide 3. A y B miden 4 cuadrados y medio, C mide 8 cuadrados y D mide 1 cuadrado y medio. A mide 9 rectángulos, B mide 9, C mide 16 y D mide 3. ¿Cuál consideraríamos que no sería la medición correcta en este caso? Recuerden que es la que no es correcta. Listo. Sonia nos dice que para ella es la B. ¿Quién más y por qué creerían que esa sería la correcta?
a verificar, teniendo en cuenta la medición antes de revisar. Recuerden que dentro de lo que dijimos ahorita, es súper importante que lo primero que yo haga es definir con cuál unidad voy a trabajar. En este caso tenemos dos, el cuadradito morado y el rectángulo azul. Dentro de lo que yo realice, debo definir con qué unidad es con la que yo estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, por eso precisamente es como ustedes están diciendo. Por ejemplo, en la primera, unidades moradas nos está definiendo que la que va a trabajar es con la morada y con la azul. Entonces, sí habla de la unidad que estamos trabajando. Acá habla de los cuadros, entonces sí estamos diciendo que está trabajando con cuadros. Y en la última también habla de rectángulos, entonces sí ha definido una unidad de medida porque acuérdense que es medida directa. Precisamente, el primer paso para medir es fijar la cantidad que se tomará como unidad de medida. En este caso, indicar si son unidades moradas o unidades azules. En los demás casos se puede medir las figuras. En los demás casos se pueden medir las figuras con unidades moradas o cuadrados, con unidades azules o rectángulos, o hacer combinación entre ellas. En cualquier caso se hace referencia a la unidad. Entonces, en todos los demás se habla de la unidad, pero acá solo dice 5 unidades y no nos especifica si esas unidades son los cuadrados, los rectángulos, las de colores morados, las de color azul. Entonces, por eso no es correcta que esa sea nuestra respuesta. Igualmente, para pasar a la estimación, alguna pregunta que tengamos sobre medida directa, algo más que quisieran que habláramos en esta parte. Perfecto, entonces nos vamos a ir a procesos de estimación y vamos a revisar esta sección, nuestro mapa conceptual. Entonces, magnitudes de estimación. Estimar es un proceso que se realiza mental. El resultado de esta es una medida aproximada. Ya sabemos que no es una medida veraz, sino es algo que se aproxima. No se usa ningún tipo de instrumentos para medir. También depende mucho de la experiencia. Ya alguna vez en alguna actividad habíamos revisado algo similar de la experiencia de la persona que lo mide. Ya es algo que es un proceso que se va adquiriendo. Entonces, sí depende de la experiencia que uno tenga midiendo. Es un proceso que también se puede entrenar realizando varias estimaciones y es adecuada esta medida si cumple con la finalidad. ¿Qué sería la finalidad? Pues dar el resultado de la medición que se esperó realizar. ¿Listo? Dentro de las técnicas, entonces tenemos interiorizar las unidades básicas de medida, conocimiento de los referentes, entonces alguien que haya trabajado con este tipo de cosas. Y por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es midiendo lápices, pues una persona que haya trabajado con lápices, dominio de técnicas indirectas, es decir, de algunas operaciones. Y también dentro de las estrategias podemos tener de comparación, entonces como decíamos en algún momento, cómo saber, por ejemplo, con el lápiz que si tiene mayor o menor longitud, pues unimos los extremos y verificamos cuál de ellos es más largo. Y la de composición y descomposición, que era como anteriormente pudimos haber mirado, generar una figura a partir de otras que ya tenemos. Entonces, esto es la parte de la estimación, es la manera en la que se debe realizar.
y pues la veracidad de esta medición. Entonces, igualmente tenemos dos actividades de aprendizaje. Vamos a verificar la de la estatura. Un hombre de 170 centímetros de altura alcanza el borde de la malla de voleibol cuando estira uno de sus brazos. ¿Aproximadamente a qué altura del suelo está la parte superior de la malla? ¿Está a 210, está a 185, a 170 o a 230? ¿Cuál consideraríamos que podría ser el resultado? Listo, Diana, Gladys y Patricia dicen que es 210. Entonces vamos igual a verificar. Podemos descartar, ¿cierto? Diana dice que cree que la mano mide de 40 a 50 centímetros. Listo, Diana, muchas gracias. Sí, ahí tenemos, pues para tomar la medida tenemos que tener en cuenta precisamente lo que está diciendo Diana. La medida de la altura de esta persona, del brazo y de la mano. Podemos descartar precisamente 170 porque la malla no es igual de grande a la persona, para eso estiró la mano. Y lo que estaba diciendo Diana nos ayuda un poco a descartar que sea 185, porque precisamente lo que ella estaba diciendo, para ella la medida de la mano es como 40 o 50 centímetros, entonces ya la diferencia entre la estatura de él y eso no podrían ser 15 centímetros. Entonces nos quedaría entre 210 y 230. Entonces precisamente es 210 entre ellos. Entonces acá nos muestran una imagen que voy a agrandar un poco para que la revisemos. Toman en cuenta precisamente lo que estábamos diciendo, 1,70 que mide la persona hasta esta parte. Y aparte de eso, lo que le mide aproximadamente su mano, que en este caso son 19 centímetros. En la figura se ve que cada brazo corresponde a casi la tercera parte del cuerpo. En este caso, el brazo mediría 57 centímetros. La cabeza, cada brazo corresponde aproximadamente a este brazo, son 3 cabezas, es decir, que cada cabeza tendríamos del valor de la cabeza, perdón, 20 centímetros aproximadamente. Por lo tanto, la malla está a la altura, la medición hasta acá de lo que está, dice que caben 3 cabezas, es decir, esta que ya no la vamos a contar, otra cabecita que serían 20 y otra que serían 20, es decir, que aproximadamente serían 210 centímetros. Bien, ahí terminaríamos igualmente lo que estábamos diciendo, terminaríamos nuestra parte de estimación y nos iríamos ya a nuestra parte final de este módulo. Dentro de esta parte final, entonces tenemos evolución histórica y social de las unidades de medida. Igualmente tenemos nuestro mapa conceptual. Este último es más largo siempre porque tenemos nuestro video, la actividad. Nos hacen un video como con las cuestiones claves que tuvimos, el mapa conceptual que lo resume, el mapa total del módulo y nuestro cuestionario final. Recuerden que al final nos sale la biografía con información que pudimos haber encontrado precisamente a más, profundizando más en la temática que se estaba trabajando. Listo, entonces nos vamos a ir ya a nuestra parte del mapa de las unidades de medida en el caso del sistema de unidades de medida.
Este sistema de unidades de medida surge como una necesidad dentro del intercambio cultural, comercial y científico. La idea por la que se realiza o las características es que haya una unicidad de nombres y de cantidades, una buena definición de los múltiplos y los submúltiplos y aparte tenga coherencia con el sistema decimal de numeración. ¿Listo? Esto que aparece dentro del desarrollo histórico, nos decían también dentro del video, que surge a partir de la Revolución Francesa, donde se tomaron ciertos principios para tener en cuenta, y era que tener unidades basadas en la observación científica y que aparte precisamente tuviera una consistencia con el sistema decimal de numeración. ¿Listo? Para ellos, entonces, se generó el Sistema Internacional de Medidas, donde tenemos la longitud, que la medimos a partir del metro, la masa con el kilogramo, el tiempo con segundos, la intensidad de corriente eléctrica con el amperio, la temperatura con el Kelvin, cantidad de sustancias con la mol y la intensidad luminosa con la candela. Son ciertas unidades de medidas con las que principalmente se realiza la medición de estos valores. Para ello, como ya hablábamos, hay una unidad en medida, como vimos anteriormente, que es la unidad que se utiliza para estas mediciones, pero a partir de ella se generan unos múltiplos y unos submúltiplos. Dentro de los múltiplos tenemos lo que se le va a agregar a estas palabras para generar los múltiplos, que son unidades más grandes, deca, hecto, kilo y mega, y submúltiplos para unidades más pequeñas, que sería deci, centi, mili y micro. Entonces, esta es la parte de la unidad de medida, la manera en la que surgió a partir de la historia y con la necesidad que se vio para poderla trabajar. Entonces, acá precisamente vamos a revisar la que nos queda de las hectáreas y hablamos un poco ya de la temática o si alguien tiene algo que querramos solucionar antes de terminar. Listo, entonces acá nos salen las siguientes figuras. En algunas regiones es común medir terrenos en hectáreas y a veces en áreas. El equivalente a una hectárea es el hectómetro cuadrado y el equivalente a un área es el decámetro cuadrado. De las siguientes representaciones, ¿cuáles corresponden a terrenos de una hectárea y un área? Son las medidas que tenemos acá. La primera dice que una hectárea son 100 metros, un área entonces sería el valor que tengo acá de 10 centímetros, un área 10 metros, una hectárea sería cada pedacito de estos mide 10 metros, un área el cuadrito, una hectárea el valor que tiene los 10 metros y la otra igual. ¿Cuál consideraríamos acá que podría ser la respuesta a la pregunta de la equivalencia de los terrenos? Diana dice que para ella es esta de la B. Jason dice que la segunda opción también, entonces ahí tenemos que verificar también lo que decía acá. El equivalente a una hectárea es el hectómetro cuadrado y el equivalente a un área es el decámetro cuadrado. Entonces tenemos cuáles de estos terrenos hectáreas y un área. Vamos igual a verificar y acá nos sale precisamente exactamente, Diana, muchas gracias, porque la hectárea equivale a los 100 metros y el área a 10 metros. Entonces, sí, precisamente
el área son 10 métricos y la hectárea serían 100 porque serían todos estos pedacitos que son de área. Entonces acá nos dice hectárea o hectómetro cuadrado, por eso nos da la equivalencia. Se puede representar mediante un cuadrado de 100 metros de lado, que sería el valor que sacamos en este caso. Cada uno vale 10, entonces al hacer la multiplicación nos darían los 10.000 metros cuadrados. Un área es un decámetro, se puede representar mediante un cuadrado del lado 10, como aparece acá, y al encontrar pues, su área sería 10 por 10. ¿Listo? Le vamos a dar en continuar. Ya con este acabaríamos, solo nos quedaría que ya revisemos o que revisen el cuestionario final. No sé si de este cuestionario final o de algo ya en particular ustedes tengan alguna pregunta, algo que me quieran, que tengan dudas antes de terminar o si hay alguna actividad precisamente, alguna pregunta del final que ustedes quieran revisar, que quieran preguntarme algo que tengan por ahí. Profe, una pregunta, disculpe. Sí, señor, Esto, tranquilo. digamos, digamos en caso de que no le llegue a uno la invitación de los Andes, de la Universidad de los Andes para hacer la segundo curso, entonces uno puede ingresar nomás por el link de la segunda entrada, por el WhatsApp. No, señor. Precisamente ustedes tienen que verificar su correo de los Andes para cuando les llegue la invitación. De poder entrar, Mauricio, lo pueden hacer, pero ¿qué va a pasar? Si ustedes no entran por el link que les enviamos de los Andes, yo no les puedo hacer seguimiento. Entonces, tú podrías estar entrando a Coursera o ustedes podrían estar entrando a Coursera y en Coursera precisamente hacer las actividades, pero a mí no me va a salir las actividades que ustedes están realizando. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan muy claro. A ti tiene que llegarte la invitación de los Andes porque precisamente eso es lo que ha venido pasando con algunos de ustedes. Algunos de ustedes dice, profe, yo ya realicé las 3 primeras actividades y no salgo en el seguimiento, porque ustedes entraron directamente, como tú estás diciendo, Mauricio, a Coursera y en Coursera le dieron al curso. Continuaron haciendo el curso, pero precisamente para que a mí me genere que ustedes están haciendo el curso con los Andes, tienen que aceptar esa invitación. ¿Listo? Ya en el grupo a ustedes les enviaron para verificar este primer curso. Varios también estaban un poquito preocupados como con el tema y en ese caso ustedes deben revisar que en el segundo vaya a llegar. No se afanen todavía porque también vi por ahí que si ya puedo entrar al segundo. Todavía no pueden entrar al segundo porque todavía no hemos acabado. Vamos en la quinta semana, nos queda la semana siguiente. Apenas se acabe la semana, a ustedes les van a enviar esa información. También tenemos dentro de lo que ustedes les enviaron, creo que había una imagen donde decía hasta cuándo se finalizaba o hasta cuándo iniciaba. Se las voy a mostrar acá un momentico para que la verifiquen. Acá dice que nuestro curso primero finaliza hasta el 1 de septiembre. Es decir, que hasta ahí sería el curso y ahí ya les van a enviar la invitación para que inicien el segundo curso. Antes del 1 de septiembre no les va a llegar esa invitación, entonces tienen que estar muy pendientes, tienen que revisar su correo los antes, si de pronto no se acuerdan de la contraseña o algo. Es súper importante que desde ya empiecen ustedes a revisar precisamente esa información. ¿Listo? Para que no tengan ningún problema con ese caso. También como hemos estado verificando, aparte de eso, hay muchos que andan de pronto muy preocupados porque el tiempo no les ha dado, porque ustedes creen que están un poco todavía atrasados. Hay plazo para que ustedes realicen las actividades todavía, ¿listo? No, el hecho de que nosotros iniciemos el segundo curso no quiere decir que el primer curso se vaya a borrar. Yo ya les he mostrado, por ejemplo, desde mi cursera, que yo puedo entrar al curso desde hace mucho tiempo, entonces no hay ningún problema. ¿Cuál es la idea? Que al 1 de septiembre o máximo ese fin de semana o cuando iniciemos ya el 4 de septiembre, ustedes ya hayan podido terminar el primer curso. ¿Por qué razón? Para que no se acumulen en tiempo y lo puedan realizar
sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, esa es la idea que ustedes deben mantener ahí, que no tengan ninguna dificultad para realizar su trabajo, pero todavía tienen tiempo de hacerlo, entonces no se preocupen. ¿Algún otro tiene otra pregunta que Otra queramos ver? pregunta, me disculpa. Sí, señor, tranquilo. Sí, otra vez yo, qué pena. Mire, dos cositas. Primero, ¿la invitación va a llegar a esa unidad o al personal? Y la segunda es, ¿cómo ingreso yo para mirarlo el correo de unidades? Me disculpa ahí la... El, el correo te va a llegar a Uniandes. Ustedes entran a la página principal de la Universidad de los Andes y le dan en correo Uniandes y entran ahí. Ese correo, Mauricio, fue con el que tú estás inscrito, con el que a ti te llega la información. Cuando yo les envío el seguimiento, a ustedes les sale es el correo electrónico de los Andes. Entonces te toca ir ahí a la página de los Andes o escriben por Google Correo Uniandes, tú entras ahí, das tu usuario que es el mismo que utilizamos para entrar a Coursera y le das tu contraseña y ahí sale. ¿Listo? Si no, revisas ahí cómo te pueden verificar por si algo. Igual lo que yo te digo, si tú estás en el curso, en lo que yo les envío a ustedes, o bueno, cuando les subo el seguimiento, a ustedes les aparece su correo Niantes. Con ese es con el que entras y simplemente buscas en Google cómo poder entrar ahí. Gracias, muy amable. Listo, sí, señor, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, entonces ya recuerden que la próxima semana ya trabajamos, es como una actividad final, la otra semana no es una temática en sí como hemos venido trabajando en estas cinco, sino ya es una final. Para esa vamos a tratar temas en general y vamos a resolver esa actividad final para verificar cómo les fue, para mirar qué tal este primer curso, cómo se han sentido, qué avances han visto. Entonces, esa sería nuestra sesión dentro de 8 días. Les deseo que igualmente tengan un excelente fin de semana, que puedan adelantar mucho este trabajo y nos veremos entonces en nuestra próxima clase. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Bueno, igualmente, hasta Gracias, luego. muy amable.